Hay secretos que duermen durante años sin dar señales de vida. Que se instalan en algún lugar de uno con la quietud de las cosas enterradas y que uno aprende a vivir con ellos de la misma forma que se aprende a vivir con cualquier otra cosa que no tiene solución retroactiva. Convenciéndose de que el tiempo lo cubre todo. De que lo que fue ya no puede tocar lo que es. Yo me lo creí durante 20 años. Hasta la noche que mi esposa me enseñó una foto de su hermano. Pero antes de esa noche hay una historia que necesito contar. No porque me enorgullezca contarla, sino porque sin ella nada de lo que pasó después tiene el peso que tiene. Tenía 23 años cuando destruí la vida de Marcos. No lo planeé de esa forma. Pocas personas se levantan por la mañana con la intención explícita de arruinar a alguien. Lo que hice tuvo la forma de una serie de decisiones que en el momento tuvieron sus propias justificaciones y que sumadas produjeron algo que no tenía justificación de ningún tipo. Trabajábamos en la misma empresa. Yo llevaba 2 años, él acababa de entrar. Era brillante en el sentido más real de esa palabra, de los que producen ideas que los demás no habrían producido y que cuando las escuchas te preguntas por qué no se te ocurrieron a ti. Tenía un proyecto entre manos que era genuinamente bueno. ¿Qué habría sido suyo si yo no hubiera intervenido? Lo que hice fue apropiarme de ese proyecto. No de golpe ni de forma obvia, sino con la metodología lenta y sistemática de quien sabe que la evidencia directa es peligrosa y que la acumulación de ventajas pequeñas produce el mismo resultado sin el mismo riesgo. Conversaciones con las personas correctas en los momentos correctos. Información entregada con el encuadre adecuado. La narrativa construida ladrillo a ladrillo hasta que el proyecto era mío en la percepción de quienes tomaban las decisiones aunque en ningún papel pusiera mi nombre en el origen. Marcos lo intentó. Reclamó. Presentó evidencia de lo que era suyo. Yo tenía más tiempo en la empresa. Más relaciones construidas. Más credibilidad acumulada en el sistema donde ambos operábamos. Lo que Marcos tenía era la razón. La razón perdió. Lo despidieron con una narrativa que yo había contribuido a construir y que lo dejaba en una posición en que encontrar trabajo en ese sector en esa ciudad iba a ser considerablemente más difícil de lo que habría sido sin esa narrativa. Me quedé con el proyecto. Con el reconocimiento que produjo. Con el impulso en mi carrera que me llevó a lugares que sin ese proyecto habrían tardado más en llegar o quizás no habrían llegado. Marcos desapareció de mi horizonte con la eficiencia de las personas que uno expulsa de su campo de visión porque su presencia resulta incómoda para la imagen que uno tiene de sí mismo. Los años siguientes construí una vida sobre esa base. No pensando en ello constantemente, sino con la capacidad humana de compartimentar que permite que uno funcione con normalidad mientras guarda cosas que no puede mirar directamente en cajones que mantiene cerrados. El cajón de Marcos llevaba 20 años cerrado cuando conocí a Elena. La conocí en una época en que yo era una versión diferente de quien había sido a los 23 años. No porque hubiera procesado conscientemente lo que había hecho, sino porque el tiempo y las circunstancias y algunas experiencias propias que me habían enseñado el coste de ciertas cosas habían ido modificando quién era sin que yo hubiera tenido que hacer el trabajo difícil de mirarlo directamente. Elena era todo lo que hace que uno entienda por qué la gente habla del amor con ese exceso que de otro modo parecería ridículo. Inteligente, honesta, con una forma de estar en el mundo que tenía sus propios términos y que no pedía permiso para tenerlos. Me enamoré de ella con la seriedad de quien ya tiene suficiente historia para saber la diferencia entre lo que es real y lo que no. Nos casamos 3 años después de conocernos. Construimos algo que era lo mejor que yo había construido en mi vida. Sin las sombras de lo que había hecho antes. O al menos sin que esas sombras fueran visibles en la superficie de lo que éramos juntos. Elena hablaba de su familia con la naturalidad de quien tiene una historia familiar que no guarda demasiadas complicaciones. Sus padres, algunas anécdotas de la infancia, la forma en que habían crecido. Mencionaba a su hermano con menos frecuencia. Con una combinación de afecto y de algo más difícil de leer que con el tiempo entendí que era la tristeza específica de quien quiere a alguien que ha pasado por algo duro y no ha terminado de salir del todo. Nunca dijo el nombre de ese hermano en las primeras conversaciones. O si lo dijo no lo registré porque no había ninguna razón para que ese nombre significara nada para mí.
La noche que lo entendí todo fue un sábado de invierno. Estábamos en casa, los dos en el sofá, con esa calidad de las tardes que no tienen agenda y que por eso tienen una textura diferente a las que sí la tienen. Elena estaba mirando fotos en el teléfono, de esas sesiones de archivo que uno hace cuando tiene tiempo y ganas de mirar atrás. Me enseñó una foto. Me dijo que era su hermano. Que la foto era de hace mucho tiempo, de antes de que las cosas se pusieran difíciles para él. Que le gustaba mirarla de vez en cuando porque en ella todavía tenía esa cara de quien cree que el futuro va a ser lo que debería ser. Miré la foto. Y el cajón que había mantenido cerrado durante 20 años se abrió de golpe sin que nadie tirara de él. Era Marcos. Más joven. Con esa expresión que Elena describía y que yo reconocía como la expresión de alguien que todavía no sabe lo que está a punto de perder. Me quedé mirando la foto durante un momento que no supe calcular. Elena me preguntó si me pasaba algo. ¿Que me había puesto raro? Le dije que no. Que estaba bien. Que la foto me había parecido bonita. Palabras. Palabras que salieron mientras por dentro algo que llevaba 20 años dormido se despertaba con una intensidad que no esperaba y que no sabía cómo gestionar en ese momento ni en ningún otro. Esa noche no dormí. Estuve en la oscuridad del dormitorio escuchando la respiración de Elena y pensando en lo que acababa de entender. En la geometría imposible de la situación. En que la mujer a quien amaba era la hermana del hombre a quien había arruinado. En que había construido mi vida con ella sobre la misma base sobre la que había destruido la de él. En que ella no lo sabía. En que yo era la única persona en esa cama que tenía la información completa. Los días siguientes fueron de los más difíciles que he vivido. No de forma visible. Seguí funcionando con la normalidad de siempre desde afuera. Pero por dentro estaba teniendo una conversación conmigo mismo que llevaba 20 años pendiente y que ya no podía seguir postergando. Porque el problema no era solo lo que había hecho a Marcos. El problema era Elena. Elena que dormía a mi lado sin saber que el hombre con quien se había casado era la razón por la que su hermano había pasado los años más difíciles de su vida. Elena que me quería con la honestidad que había tenido para todo desde el primer día. Elena que merecía tomar sus propias decisiones sobre quién era yo con la información completa. Estuve 2 semanas cargando eso solo. 2 semanas en que cada conversación con ella tenía una capa debajo que ella no sabía que existía. 2 semanas en que la intimidad de lo que teníamos se fue convirtiendo en algo que me pesaba de una forma diferente a como había pesado antes. Porque antes el secreto era sobre alguien que no estaba en mi vida. Ahora el secreto era sobre la persona que más estaba en ella. Tomé una decisión. No porque fuera el camino fácil. Era exactamente lo contrario. Sino porque era el único que podía tomar y seguir siendo algo parecido a honesto con la persona que más me importaba. Le dije a Elena que necesitaba contarle algo. Elegí el momento con cuidado. No porque quisiera que fuera perfecto, sino porque quería que fuera real. Sin distracciones. Sin que hubiera ningún lugar donde ninguno de los dos pudiera escapar de la conversación antes de que terminara. Le conté todo. Desde el principio. Con el detalle que merecía. Sin los encuadres que uno desarrolla para hacer que las cosas propias suenen menos graves de lo que son. Con la historia de lo que había hecho, cómo lo había hecho, por qué lo había hecho, y lo que había producido en la vida de Marcos durante los años siguientes. Y luego le dije que había entendido quién era su hermano cuando me enseñó la foto. El silencio que siguió fue el más largo y el más pesado que he vivido en ninguna habitación. Elena no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando habló su voz era de un tono que no le había escuchado nunca. No rabia exactamente. Algo más complejo. Que tenía rabia dentro, pero también tenía otras cosas que la rabia sola no cubre. Me preguntó si lo había sabido cuando me conoció. Le dije que no. Que era verdad y que era lo más importante que podía decirle en ese momento. Me preguntó cuánto tiempo lo había sabido. Le dije que 2 semanas. Me preguntó por qué había tardado 2 semanas. Le dije que había necesitado entender lo que iba a decir antes de decirlo. Que no era una excusa.
¿Qué era lo que había pasado? Hubo más preguntas. Muchas. Algunas que yo podía responder y algunas que no tenían respuesta que valiera lo suficiente. Porque hay cosas que uno puede explicar y cosas que puede entender el origen de las cuales no cambia lo que produjeron. Lo que Elena necesitaba procesar no era solo lo que yo le había contado sobre Marcos. Era la pregunta de quién era el hombre con quien llevaba años viviendo. Si la persona que la conocía y la quería y había construido algo real con ella era compatible con la persona que había hecho lo que había hecho a los 23 años. Esa pregunta no tiene respuesta simple. Y Elena no era de las personas que aceptan respuestas simples a preguntas que no lo son. Se fue esa noche a casa de una amiga. Le dije que lo entendía. Que estaría donde me necesitara cuando estuviera lista. Los días que siguieron fueron los más inciertos que he vivido. No sabía lo que iba a pasar con mi matrimonio. No sabía lo que iba a pasar con lo que éramos. Lo único que sabía era que había hecho lo único que podía hacer que tuviera alguna dignidad en esa situación. Decir la verdad. Pero había algo más pendiente. Marcos. Contacté a Marcos. No a través de Elena. Directamente. Tardé en encontrar la forma de llegar a él, pero la encontré. Le escribí. No un mensaje corto ni un resumen. Una carta larga en la que le contaba lo que había hecho con el detalle que merecía. Sin minimizar. Sin buscar comprensión. Con el reconocimiento explícito de lo que había sido y de lo que había producido en su vida. Le dije que no esperaba nada de él. Que si quería ignorar ese mensaje era completamente legítimo. Que si quería responder con rabia eso también lo era. Que lo único que podía darle era la verdad de lo que había pasado y el reconocimiento de que lo que le había hecho estaba mal. Sin matices. Sin contexto que lo suavizara. Marcos respondió 3 semanas después. Su respuesta fue breve. No de perdón, que no era lo que yo había pedido ni lo que habría sido razonable esperar. Sino de reconocimiento de que había recibido lo que le había enviado. De que necesitaba tiempo. De que no sabía qué hacer con eso todavía. Le dije que lo entendía. Que no había ninguna prisa que dependiera de mí. Elena y yo tuvimos muchas conversaciones en las semanas siguientes. Algunas muy difíciles. Algunas que llegaban a lugares que ninguno de los dos esperaba que llegaran. Hubo momentos en que no sabía si lo que teníamos iba a sobrevivir a lo que yo había puesto sobre la mesa. Pero Elena era quien era. Y quien era incluía la capacidad de separar capas en una situación que tenía muchas. La capa de lo que yo había hecho a su hermano 20 años antes. La capa de quién era yo ahora y si esas dos cosas eran la misma persona o versiones de una misma persona en momentos muy diferentes. La capa de lo que habíamos construido juntos y si eso tenía valor independientemente de lo que había antes. No fue rápido. No fue limpio. No tuvo la resolución ordenada que las historias tienen cuando alguien las cuenta con distancia suficiente. Pero sobrevivió. Con cicatrices. Con conversaciones que siguen ocurriendo cuando algo las desencadena. Con una honestidad diferente a la que teníamos antes que es más incómoda y más real al mismo tiempo. Marcos y yo hemos hablado. No con la facilidad de quienes no tienen historia entre ellos. Con la dificultad de quienes tienen demasiada. Ha habido cosas que he podido hacer que son concretas y materiales y que no devuelven lo que le quité pero que son lo que está disponible ahora. Las he hecho sin esperar que cambien lo que fueron. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una frase sencilla. Pero si tuviera que intentarlo diría esto. Que los secretos que uno entierra no desaparecen. Esperan. Con una paciencia que no tiene nada de pasiva porque mientras esperan organizan todo lo que viene después de una forma que uno no ve hasta que ya no puede no verla. Que la honestidad tardía no es lo mismo que la honestidad a tiempo. Pero es infinitamente mejor que la honestidad que nunca llega. Y que hay personas que tienen la capacidad de mirar a alguien completo, con todo lo que esa persona ha sido y todo lo que es ahora, y tomar una decisión sobre eso con los ojos abiertos. Elena fue esa persona para mí. No sé si me lo merecía.
Sé que no lo desperdicié. Eso es todo. Gracias por escucharme.